Bueno, la presentación es sobre el mejoramiento de barrios vulnerables durante y después del COVID, ¿no? Y les quiero mostrar esencialmente, primero voy a pasear un poco por cuál es la situación mundial y latinoamericana de barrios vulnerables, para después entrar en cuáles son las ideas del Horacio, banco para trabajar. Y hay muchos proyectos que estamos haciendo distintas ideas, pero me voy a concentrar en dos pantalla grande. básicamente. Que una va a ser cuál es el approach, el acercamiento que estamos teniendo hacia los barrios vulnerables, cómo hacerlo, y el otro es una herramienta nueva en la que estamos trabajando y la estamos refinando para analizar un poco la información que tenemos de los barrios y quizás ser un poquito más precisos sobre en qué viviendas en particular dentro del barrio deberían ser aquellas primeras a las que uno se debería dirigir en el caso de la pandemia, ¿no? Así que voy a comenzar por este paseo un poco largo e interesante sobre Latinoamérica. Entonces, la población urbana mundial hoy por hoy es alrededor de un 55% de la población mundial, unos 4.200 millones de habitantes. Y para el año 2050 va a ser 68, vamos a tener 2.500 millones más. ¿Y dónde se va a dar esto? Esto se va a dar esencialmente en África subsahariana y en Asia en general. Acá es donde van a estar los grandes crecimientos. Así que también hay que poner en términos relativos, cuando uno habla de este gran crecimiento poblacional, es donde se va a dar, ¿no? Y en condiciones generales, sabemos que por qué las ciudades son tan importantes y vamos a mirar un poco cuáles son los problemas que tienen las ciudades. Sabemos que un 80% de la actividad económica global se genera principalmente en ciudades, que se van a sumar estos 2.500 millones de residentes adicionales, y que también hay 1.500 millones de personas en grandes ciudades expuestas a ciclones y terremotos. Pero el gran problema, sin lugar a dudas, es la rápida urbanización no planificada y es la capacidad limitada de los gobiernos locales en poder controlarlo y en poder planificar las dos acciones. Esto es lo que está dificultando y por lo que tenemos cada vez mayor nivel de asentamientos en lugares que son de riesgo y en lo que se ponen en riesgo muchísimas vidas. A nivel global, un tercio de la población urbana mundial vive en asentamientos informales. Y acá vemos en el mapa donde hay una mayor concentración. Y veamos un poco cuál es la situación en Latinoamérica. Tenemos que tres cuartos de la población vive en ciudades, es una población urbana, donde se concentra un 60% de los pobres viven en las ciudades. Y 4 de las 10 ciudades menos asequibles para la vivienda formal se encuentran, de hecho, en Latinoamérica, que son Río, Bogotá, Buenos Aires y Caracas. Y tenemos también que 1 de cada 3 personas aproximadamente vive en asentamientos informales, ¿no? Quizás similar a la cifra que estaba dando el presentador cuando hablábamos en el caso de Asunción. La falta de infraestructura básica afecta a un 21% de la población, con números preocupantes como un 15% de la población sin acceso al saneamiento básico, ¿no? El déficit de vivienda en general en Latinoamérica es de un 32%, y la brecha de asequibilidad de la vivienda en Latinoamérica respecto al promedio mundial es exactamente el doble, ¿no? ¿Y cuáles son las grandes barreras para acceder a esto? Son los bajos ingresos, la baja capacidad de ahorro, la oferta limitada de la vivienda social y el acceso limitado a la información. Se necesitan aproximadamente unos 110.000 millones de dólares para invertir, para superar esta brecha en la vivienda, solo para que tengan una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Y tenemos un 65% adicionalmente de la población que está excluida del sistema financiero. Vamos a pasar a esta. También tenemos que 54 de las 295 aglomeraciones mundiales, perdón, aglomeraciones de ciudades, están en Latinoamérica. Es un 40% de la población de América Latina vive en estas aglomeraciones de ciudades. Sin embargo, la brecha de infraestructura impide que estas sean unas ciudades más articuladas, más eficientes y más productivas. Tenemos también 7 de los 15 países más expuestos a nivel mundial a riesgos, a peligros naturales, y 15 de los 60 países más expuestos a nivel mundial también a peligros naturales se encuentran en la región.
¿Y cuál es el gran problema? Es que esta urbanización exacerbada crea grandes niveles de vulnerabilidad en esta población de bajos ingresos, que es la población que se asienta en estos barrios, ¿no? Este es el gran problema. Las áreas informales en América Latina y el Caribe concentran la mayor cantidad de muertes relacionadas con desastres en la región. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada hacia el COVID y los barrios marginales? Bueno, acá intentamos, más allá de la consistencia que hemos tenido históricamente en cómo enfrentar este problema, empezamos a pensar por dónde deberíamos concentrarnos en las ciudades en el caso de COVID. Y obviamente llegamos a que los barrios marginales, sin lugar a duda, es el foco. ¿Y por qué Porque los habitantes de los barrios marginales son los más vulnerables, como acabamos de decir, tanto en el corto como en el mediano plazo. Los barrios marginales están altamente interconectados con el resto de la ciudad y también necesitan de una respuesta diferente. O sea, lo que funciona en el resto de la ciudad es muy posible que ahí no funciona y seguramente los servicios no llegan a estos lugares como llegan al resto de la ciudad. Como vamos a ver más adelante con algunos ejemplos que voy a mostrar, estos barrios no acceden a la totalidad de los beneficios del ser urbano. Entonces, acá es donde esto quizás se hace más evidente. Como habíamos dicho, es un cuarto de la población de América Latina vive en barrios marginales. ¿Cuáles son los elementos que vemos que las hacen más vulnerables a específicamente al tema de la pandemia? Bueno, es el hacinamiento, es la falta de servicios de salud, es la mayor exposición al crimen, el escaso acceso a servicios de agua y aguas residuales, falta de acceso a la gestión de residuos, acceso limitado a las opciones de transporte, menor resiliencia ante las crisis. Bueno, es una suma de factores que hemos visto durante la pandemia que se hicieron mucho más evidentes, que nos pusieron de cara ante una realidad que la sabíamos, pero que se hizo mucho más tangible, me parece, ¿no? Nos la puso enfrente de la cara. ¿Y qué es lo interesante? Deben pasar a la otra. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué respuesta ante este problema deberíamos tener? Bueno, pensando específicamente en estos barrios, nosotros creemos que deberíamos intensificar el nivel de respuesta con el que venimos trabajando en estos barrios. Esto debería ser en fases, esto por las características no va a poder ser todo hecho en el corto plazo, esto necesita de una estructuración en corto, mediano y largo plazo, en el que podamos pensar medidas específicas hechas a medida para esto y utilizando todo el nivel de tecnología posible que hemos descubierto o comenzado a utilizar últimamente, a aplicar para otras funciones en los últimos 5 o 10 años. Y también, obviamente, basado en evidencia, basado en resultados. Entonces, ¿dónde queremos intensificar la respuesta? Bueno, queremos tener una respuesta holística, una respuesta integral ante esto, que tenga en cuenta la vivienda, el agua y saneamiento, los servicios de salud, la educación, el espacio público, el empleo, el uso de la tierra y el transporte mejorado, que tengamos esta mirada integral cuando nos acercamos al problema. Y este apoyo gradual, como yo decía, que iba a estar en fases, en el corto plazo, quizás nos tenemos que concentrar en este menú de opciones, que está más relacionado con, primero, obviamente, dar una respuesta urgente al tema de la salud y la participación comunitaria en lo relacionado a la salud. Y el otro quizás es expansión de los servicios básicos que son necesarios en los barrios, utilizando mucha mano de obra, generando empleo para así apoyar de alguna manera a la recuperación económica. Y en un mediano plazo, quizás, trabajar en la evaluación urbana y social rápida basada en la tecnología que decíamos, ¿no? Aprovechando los datos que tenemos, generar información y comenzar a pensar en cómo llevamos estos servicios hasta la vivienda. Pero en un mediano y largo plazo, creo que deberíamos, aparte de pensar en esos elementos que decíamos, deberíamos evaluar un poco cómo funciona la resiliencia del sistema de la salud pública, o sea, cómo se relaciona mejor el sistema de salud pública en estos barrios, que de vuelta no es el mismo que tenemos en los barrios formales, o menos vulnerables. Tener una mayor participación de la comunidad. Y para mí lo más importante es comenzar a trabajar en una planificación urbana, con una política de vivienda de largo plazo y tener un fuerte fortalecimiento institucional que prometa implementar estos planes a largo plazo. Entonces, lo tenemos que empezar a la planificación ahora, pero en el mediano plazo, sin lugar a duda, tenemos que comenzar con el mejoramiento de vivienda y con vivienda nueva, quizás.
Entonces, déjenme contarles dos casos. Uno es en la aplicación de esta tecnología que estoy hablando, de cómo hacerlo en el caso colombiano. ¿Y qué es lo que queríamos hacer con esto? En realidad queríamos encontrar una suerte de índice que nos indicara, nos ayudara a identificar cuáles serían los hogares que primero tenemos que trabajar cuando nos acercamos a uno de estos barrios. Y esto fue lo que hicimos en Colombia. Trabajamos con los datos del último censo que teníamos del año 2018, lo que representa aproximadamente unos 10 millones de hogares en áreas urbanas y 3 millones de hogares en áreas rurales. Y de esta información que teníamos de los censos, generamos un indicador, un índice, generado en 15 indicadores, a los cuales nos fuimos combinando para crear el indicador. Y lo aplicamos, por ejemplo, en el primer lugar fue en Cartagena, en un barrio sumamente vulnerable que es El Pozón, que está, lo que pueden ver ahí a la derecha marcado. Y lo que hicimos es, aplicando esto a todos los hogares de la ciudad, que queríamos saber cuáles son, porque queríamos que este índice de vulnerabilidad que habíamos creado nos podía dar esta respuesta, dónde se encuentra el 40% de la población más vulnerable. Bueno, lo encontramos en este polígono que vemos, que es el Pozón, es donde está la mayor concentración, y vemos todas las manchas rojas en el resto de la ciudad. Acá es donde vive el 40% de la población más vulnerable. Pero también podemos ver el 10% más vulnerable, hacerlo más fino todavía. Y vemos que las manchas obviamente disminuyen y vemos dónde están concentradas. Entonces decidimos meternos en el Pozón directamente. Y lo que hicimos es, cada uno de los polígonos que ven son las manzanas dentro del barrio. Y lo que hicimos fue analizar, bueno, cómo es el acceso al agua en el barrio, trabajando algunos de los indicadores que habíamos mirado, ¿no? Y poniéndolos directamente como si fueran capas de GIS, ¿no? Entonces, conexión de agua. El celeste claro nos muestra dónde hay conexión, dónde en los azul oscuro, donde no hay conexión. Entonces acá tenemos la primera capa. La segunda es, queríamos saber, bueno, dónde tenemos hogares con miembros mayores a 64 años, donde haya más de un 15% de población arriba de 64. Son todos los polígonos que ven en fucsia. Y ahí vemos que empieza a haber una cierta superposición en algunos barrios. Preguntamos, hicimos el mismo análisis para saber dónde había el mayor nivel de familias, más de un 30% compartiendo la misma vivienda, ¿no? Un índice de hacinamiento. De vuelta, lo tenemos en estos nuevos polígonos fucsia. Hicimos lo mismo para saber dónde había más de 3 personas por habitación. De vuelta, tenemos el resto de los polígonos en fucsia. Y le sumamos también a esto donde teníamos menor acceso a Internet, ¿no? Entonces tenemos las manzanas celestes, que son las que tienen menos del 50% de acceso a Internet, los hogares que viven ahí. Y la misma pregunta hicimos para relacionarlo con edad escolar, o sea, relacionando que los chicos que viven aquí van a necesitar el Internet sí o sí para participar de la escuela. Entonces vimos dónde había más del 40% de hogares con Internet y sin Internet, perdón, y es un error, y dónde estaban los polígonos. Por lo tanto, también hicimos un análisis donde teníamos según la calidad de vivienda, y lo mismo, según los ciertos criterios que podíamos sacar del censo, hicimos el mismo análisis para cada una de las manzanas y nos dieron estos valores. Pero ¿esto qué es el resultado? Lo que estamos teniendo acá es el resultado general y total de la sumatoria de todas esas capas que hemos visto. Son las manchas fucsias que vemos, son los polígonos fucsias que vemos dentro del mapa. Si tenemos que identificar dónde tenemos los hogares con mayores problemas dentro de este barrio altamente vulnerable de la ciudad, estos serían los primeros hogares donde los teníamos que dedicar, basados en estos criterios que determinamos, que de vuelta son antojadizos, ¿no? No es que digamos que estos son los determinantes de dónde va a haber mayor COVID, pero sin lugar a dudas son hogares donde la vulnerabilidad es mayor. Bueno, hicimos lo mismo para Lima, Perú, hicimos 3.4 kilómetros cuadrados, hicimos lo mismo para San Martín, tenemos la capacidad en San Martín de hacer lo mismo, no hicimos el mismo análisis de COVID, pero podemos hacer lo mismo porque tenemos la misma información, en Padang, en Indonesia.
Y déjenme ir al segundo ejemplo. Y el segundo tiene que ver con este aspecto holístico que les estábamos hablando. Y la verdad que acá hubo una confluencia en el sentido que nosotros estábamos financiando un proyecto de la ciudad de Buenos Aires en el barrio 31, que es un asentamiento informal enclavado muy cerca entre el río y el centro de la ciudad. Y la ciudad, donde veníamos trabajando en un proyecto de manera holística e integral, como venimos proponiendo, y la ciudad dio una batalla importante y muy rápida en mejorar la situación en términos de contaminación que había. Entonces, déjenme mostrarles esto solamente para mostrar el contraste, ¿no?, entre el asentamiento informal y la ciudad formal de Buenos Aires atrás. Y esto para que entiendan de cuáles son las características del barrio que estamos hablando. ¿Por qué decíamos que es una ciudad distinta, que no accede a todos los beneficios del vivir en la ciudad? Bueno, la educación secundaria completa solamente la tiene un 24 en el barrio contra un 72 de la ciudad de Buenos Aires. La cobertura de salud es solamente un 26 contra el 81 del resto de la ciudad, y el 36% de ingresos formales, contra el 75 del promedio del resto de la ciudad. Entonces, la mirada que tuvo este proyecto, que tuvo la ciudad en general cuando comenzó el proyecto, fue pensar en el hábitat, pero fue también pensar en la educación, en la salud, en el empleo, en el espacio público y en la infraestructura básica. Entonces, solamente para ver algunas imágenes de lo que se trató y tengan una idea, este era el tipo de vivienda que existía antes, y estas fueron las mejoras que se hicieron, el mejoramiento específico de vivienda que se hicieron en el barrio. Lo mismo para la infraestructura básica, no solo se pavimentó, sino que se llevó cloacas, se llevó agua potable, se hicieron drenajes pluviales, se llevó electricidad. Y quizás más importante, bueno, se instaló un centro cultural en el medio del barrio, hay nuevos espacios públicos y vivienda mejorada, como vimos, pero también tenemos nueva vivienda, como pueden ver acá en la imagen. Se hicieron más de 1000 viviendas nuevas, tenemos los números más adelante. Tenemos un nuevo Ministerio de la Ciudad, de Cultura, de Educación, perdón, que se llevó al centro del asentamiento informal. Tenemos llegada del transporte público hasta un punto donde nunca había llegado, movilidad sustentable con bicicletas y proyectos de acupuntura urbana, etc. Quiero reflejar con esto esta mirada integral, en donde no solo se miró, bueno, llevemos infraestructura básica o solamente mejoremos la vivienda, ¿no? E inclusive se diseñó un nuevo sistema para conectar este barrio con la ciudad. Este proyecto ahora está parado por el tema de la pandemia y la crisis, pero es el proyecto último que la ciudad tiene pensado, que es poder transformar la autopista que pasaba por arriba, este asentamiento informal, poder transformarla en un parque lineal de comunicación con el centro de la ciudad. Entonces, estos son algunos datos y la verdad que están desactualizados, estos deben tener más de 6 meses, ha avanzado mucho, en donde se están comentando cuántos son los nuevos centros de salud, cuál es el nivel de mejora a nivel de salud. Creo que los números ahora no importan tanto, pero sí que se hizo un nuevo centro de salud con nuevas salas de consulta, etc. Acá vemos las fotos. Y vemos de vuelta cuáles son la lista de obras que se han realizado en cada una de las líneas que habíamos hablado. Acá inclusive se suma una quinta que para mí es muy importante y que lo discutimos, que es la información, ¿no? Acá la ciudad hizo un gran trabajo en el relacionamiento con la población, en levantar información de la población, conocerlas a una por una las familias, lo que hizo mucho más fácil a la hora de la pandemia también de llegar a hogar por hogar. Y acá, como ven, este es el nuevo ministerio, con el nuevo sistema de transporte público que ahora entra al asentamiento informal. Esta es parte de la vivienda nueva, acá los centros de salud nuevos funcionando. Y como vemos, se ha apoyado también la recuperación económica, pero esto desde un principio, no ahora por la pandemia. Se han formalizado 1.228 vecinos que tenían comercio, se han capacitado a 3.500 y se ha capacitado a 960 vecinos con la bolsa de empleo. Se ha llevado la ciudad hacia el asentamiento, ¿no? Donde han entrado comercios como McDonald's, como el Banco Santander, etcétera, que se han llevado directamente al barrio. Y de vuelta a lo que le decía, lo importante de la información, ¿no? El 82% de la población censada, 23 relevamientos realizados, o sea, hay más de casi 3.100 talleres participativos realizados. Y
de vuelta, esto es conociendo los problemas que ha tenido este barrio, este asentamiento, es pensar en cómo poder trabajar en una estrategia de mitigación y reactivación basada en esta visión holística que comentábamos, ¿no? Acá están los 6 ejes de acción que han guiado la acción. Bueno, espero que con esto haber podido dar una idea en el sentido de hacia dónde va la mirada del banco, ¿no? Si miramos retrospectivamente es pensar, bueno, el lugar donde nos tenemos que focalizar en la acción ahora basado en la urgencia es sin lugar a duda, son los asentamientos informales, esto desde el punto de vista urbanístico, ciudad, son los asentamientos informales, el approach tiene que ser utilizando tecnología, utilizando información, y con una mirada holística en términos del scope de la intervención y quizás con el mayor nivel de detalle posible a la hora de la intervención. Bueno, muchas gracias.